diagnóstico del sector. Para esta exposición contamos con la participación de Miguel Arbelo, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bueno, muy buenos días, muy agradecidos por esta invitación al CONEP. Vamos a evitar los saludos porque si no nos comemos buena parte del tiempo. Y realmente es un honor para el ICA el poder de alguna manera compartir con ustedes acá. Parte de lo que nos pidieron es una responsabilidad muy grande, el poder hacer un diagnóstico de un sector que está bastante diagnosticado, porque en verdad que hay mucho diagnóstico, de alguna manera nos va a permitir poder de alguna manera plantear tal vez algunos cambios de enfoque que pareciera que han funcionado en otros sitios. Mire, yo quisiera presentar esta primera diapositiva y rescatar un poquito las historias de éxito de Panamá. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros queremos dejar como mensaje es que en muchos casos, y en verdad felicito al presidente de la CONEP porque creo que por ahí empezamos, hay que empezar a transformar y generar un cambio de narrativa con respecto a la agricultura. Muchas veces nosotros somos los mismos dilapidadores de nuestro propio sector, cuando efectivamente nos las pasamos quejando, nos las pasamos mandando mensajes negativos, nosotros mismos creamos las condiciones para que el resto, digamos, de la economía, del país, de las sociedades, terminen de alguna manera condenándonos a nosotros como sector. Y lo más interesante, y en los 7 meses que llevo aquí en Panamá, que me doy cuenta que todos los temas del sector agropecuario, que los tienen ustedes perfectamente identificados, se resuelven con los que están aquí. Impresionante. Si ustedes de aquí salen con un acuerdo, efectivamente el cambio, la transformación del sector puede ser un hecho. Y tienen los instrumentos, tienen los elementos, pero si tienen un punto de partida en muchos casos que es bastante complejo y complicado. Hay que decir las cosas buenas que tenemos y los potenciales, pero también hay que decirnos las verdades en cierto sentido. Y hay un conjunto de fallas estructurales que debemos corregir. La buena noticia es que ya tienen de alguna manera las formas de corregirla porque ya han venido trabajando en esa dirección. Bueno, ahí tenemos algunos panameños bien interesantes, algunas empresas muy exitosas, ya está Rubén Blades, está Mariano Rivera, a mí me gusta el béisbol y por lo tanto idolatro a Mariano Rivera, y en buena medida parte del mensaje aquí es que hay que tener esa mentalidad de esos panameños. Es aquí donde de alguna manera pareciera que hay que hacer un esfuerzo en términos de transformación. El mundo, bueno, nosotros no estamos solitos, o sea, Panamá no juega solo, hay una cantidad impresionante de tendencias a nivel internacional, y mi vista es buena, pero no tanto, ¿okay? Que efectivamente lo que nos dice, vamos a ver si la memoria me da, obviamente va a seguir creciendo la demanda de alimentos, sigue creciendo, en este caso la dinámica la impone la India más que la China, ¿okay? Tenemos alguna señal muy importante que va a seguir creciendo el comercio internacional y aquí la buena noticia, el 33% de lo que hoy se comercializa como alimentos en el mundo proviene de las Américas. Y así lo hablo en plural. Es decir, 7, 8 de los grandes productores, de los players de alimentos están en las Américas. Y ahí va una primera señal que quisiera compartir con ustedes que puede terminar siendo bien importante y determinante. Después las otras láminas quedan aquí y las pueden compartir. Pero aquí quiero dar algunos mensajes que son interesantes. Cuando un productor siembra tomate y no le va bien, pero su vecino siembra tomate, o cuando a alguien le va bien como ganadero, uno aprende del de al lado, uno aprende del vecino y se copia lo bueno. ¿Por qué como países no hacemos lo mismo? Tenemos al menos en el barrio 8 vecinos que lo están haciendo muy, pero muy bien. Y ahí sí me quiero concentrar un poquito más allá que los indicadores que efectivamente de alguna manera los tienen ustedes en la mano. Hay al menos 8 vecinos que lo están haciendo muy, pero muy bien. Y ahí hay unas lecciones que son rápidas de aprender. Entonces, efectivamente, creo que el gran reto es reducir esos 15 años a 7 años. En 7 años podemos hacer altamente productiva una agricultura que efectivamente tiene la fuerza, tiene la necesidad, tiene los recursos, porque esa es otra cosa, tienen los recursos. Bueno, va a seguir creciendo de alguna manera, vamos a seguir siendo como América Latina, digamos, un player interesante de la producción de alimentos, pero aquí
hay unos mensajes muy claros. Esa producción de alimentos que se viene necesita como dos condiciones. No podemos seguir creciendo en términos de frontera agrícola. Ya la frontera agrícola tiene un límite y Panamá está llegando a su límite peligroso. Inclusive hay algunos indicadores desde el punto de vista ambiental que nos dicen que estamos recurriendo mucho a la deforestación. ¿Okay? Y tenemos además un mensaje desde la Unión Europea sobre el tema de la deforestación. Entonces, tenemos que empezar a crecer en términos de productividad. Eso es lo que dice la tendencia internacional. Es decir, países con alta productividad ya le están apostando a seguir siendo productividad. Y eso es un cambio, evidentemente, de tecnología. Y el otro tema es que no podemos seguir botando alimentos. Los desperdicios, las ineficiencias que estamos teniendo en las cadenas son muy, pero muy importantes. Si lográramos corregir el 30% de los desperdicios que estamos teniendo a nivel internacional, estaríamos alimentando casi 258 millones de personas adicionales, lo cual de alguna manera nos está mandando un mensaje muy claro. Y estaríamos reduciendo alrededor de creo que es 3-4% de los gases de efecto invernadero que está generando la agricultura. Entonces, en este sentido, la apuesta es hacia la productividad y a la reducción de desperdicios, y ese es el mensaje que a nivel internacional nos está mandando de alguna manera. Este es un estudio, por cierto, hecho junto por la FAO y por OCDE. ¿Okay? Este es el último informe. Ahora, este último informe estaba muy bien, estaba correcto. Además, parte de lo que hay que seguir impulsando es el comercio internacional y las dinámicas de mercado. Esto estaba correcto hasta hace 30 días. Desde hace 30 días empieza a cambiar un escenario en donde buena parte del comercio internacional empieza a verse de alguna manera forzado por una geopolítica, digamos, distinta, en la cual el comercio y los aranceles termina siendo parte del instrumento de geopolítica. Ojo, no perdamos eso de vista y sería mentira decir que en este momento sabemos hacia dónde va eso, pero la señal es bastante clara y tiene una lectura positiva y tiene una lectura negativa. Si efectivamente nos vamos a pasar por encima de la cerca todos los que son aranceles, eso sirve para los dos lados, eso sirve para todos los lados, pero tenemos muy bien que ver cómo vamos a manejar esa situación. Hace poco el ICA dictó una conferencia y está disponible en línea de un experto norteamericano, ahorita no tengo el nombre en la mano, que se llamaba La geopolítica de los alimentos. Decía cómo efectivamente estos grandes players, sobre todo Brasil, todos los BRICS, que llaman ahorita, están jugando más que con el dólar o más que con la moneda sustituto, está jugando de manera importante geopolíticamente con el tema de los alimentos. En términos generales, cuando hacemos el diagnóstico del sector agropecuario de Panamá, vemos que efectivamente el sector tiene una importancia muy importante, muy grande desde el punto de vista de nosotros, los que somos parte del sector, pero estamos transmitiendo mal el mensaje. Mire, por todos lados aparece ese famoso 2,4% de Producto Interno Bruto, 14 o 15% de lo que es la generación de empleo. Cuando hacemos estudios de cadena que van mucho más allá, realmente el Producto Interno Bruto agroindustrial o alimentario pudiera perfectamente ubicarse alrededor del 20% o por superior al 20%. Pensemos en cambiar un poco esa narrativa, porque si no nosotros mismos nos estamos poniendo el puñal, digamos, en el pecho. Si le metemos a eso, más allá de los datos que efectivamente compartió el presidente de CONEP, ese 15, 14, 16%, estos 350.000 empleos directos que genera el sector agropecuario pueden terminar ampliándose de manera considerable e importante. Ahora, ojo, hemos sabido vender de alguna manera al sector con todo y que muchas veces la narrativa no nos favorece mucho, porque el actual presupuesto está estimado en 26.000 millones de dólares. Haciendo un análisis, sumando aquí, sumando allá, las proyecciones son que para el sector agrícola estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares, de alguna manera asignado presupuesto para el 2025, mejor dicho, para los próximos 5 años, digamos, de gobierno. Ese 1.200 millones de dólares representa el 4,6%, digamos, de la inversión pública. Y si se ponen a ver, eso es prácticamente el doble de lo que efectivamente estamos nosotros declarando como Producto Interno Bruto.
asignar esa cantidad, digamos, lo que nos dice es que efectivamente hemos tenido como sector con capacidad de lobby. Creemos que si cambiamos la narrativa, esto efectivamente puede mejorar de manera sustantiva. Ahora, debemos empezar, y hay 5 dimensiones, y seguramente no me va a dar tiempo de analizarlas todas, pero hay una dimensión que sí nos gustaría detenernos, la dimensión pública. Ojalá el viceministro no diga que me manden de una vez para Costa Rica. A ver, la dimensión pública tiene unas fallas estructurales muy, pero muy importantes. Son estructurales, pues no son propias de este gobierno, no son propias ni siquiera del último gobierno. Es algo que es la cobija que venimos arrastrando constante y permanentemente. Ahí tenemos una situación que se debe corregir desde el punto de vista de todos los diagnósticos. Esto no lo está diciendo el INCA, lo están diciendo ustedes mismos en todas las líneas. Hay una falta importante de articulación entre los diferentes órganos de gobierno, pero también le lleva el garrote al sector privado. Hay una dispersión importante, digamos, hay una disgregación de los intereses del sector privado. Es decir, tanto el sector público como el sector privado tiene que efectivamente empezar a trabajar en términos de articulación, el sector privado en términos de asociatividad y de una apuesta mucho más grande a lo que efectivamente estamos haciendo. Y voy a decir algo que tal vez va a ser duro y espero que ahora no sea el sector privado que le diga al viceministro que me larguen de aquí. Hay buena parte del sector privado que tiene que privatizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que termina siendo un sector privado muy dependiente del gobierno, del Estado. Y cuando uno, y como le digo, me ha tocado trabajar en varios países, en unos 19 países, uno consigue efectivamente que el sector privado panameño todavía depende mucho del gobierno. Y donde hemos visto que la agricultura, digamos, ha pegado un brinco importante es en aquellos países en donde cada vez depende menos y el gobierno termina siendo de alguna manera un aliado, un referente, un generador de bienes públicos, pero no alguien que intervenga directamente dentro de lo que es su propio negocio. Yo sé que es un mensaje duro, fuerte, pero de alguna manera también tenemos que decirnos las cosas y créanme que las hacemos con toda la mejor intención y con toda la mejor fe. Ahora, como decíamos, hay que ver los vecinos. ¿Y qué es lo que han hecho los vecinos y a qué le han apostado los vecinos que termina siendo de alguna manera importante y poderoso? Los vecinos, unos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra forma, han terminado de alguna manera generando políticas en 2 niveles o instrumentos de política en 2 niveles. Políticas de eficiencia y políticas de equidad. Incluso buena parte de esos vecinos, esos 8 players internacionales que son nuestros vecinos, son los del barrio, tienen ministerios de agricultura por un lado, ministerio de desarrollo agrario, ministerio de cadenas agroproductivas o de agronegocios y tienen ministerios de desarrollo rural, de desarrollo social rural, digamos, porque son diferenciadas las políticas. Si usted quiere mejorar productividad del sector, digamos, avícola, usted no puede usar los instrumentos que está utilizando con los pequeños productores, con las gallinas de traspatio. Si usted quiere producir y alguna mejorar la productividad de leche, tiene que trabajar en los 2 niveles. Hay pequeños productores que efectivamente necesitan apoyo, ayuda, extensión, desarrollo rural, pero los medianos y los grandes son los que de alguna manera terminan moviendo la aguja. ¿Hacia qué dirección? Y aquí me voy a brincar todas las que pueda. Déjenme ver porque estoy más ciego cada día. Hacia una dirección que de alguna manera queremos ver y revisar. Bueno, aquí están los tratados. Ok, potencial agrícola de Panamá. Cuando empezamos a revisar los recursos disponibles, la infraestructura, ustedes tienen una infraestructura que muchos vecinos que hoy están siendo buenos vendedores de alimentos a nivel internacional les envidia. Carretera, puertos, aeropuertos, logística, redes de frío, inclusive hay diálogo social, ¿okay? Paz, democracia, es buena parte, ojo, eso es envidiable en términos de, digamos, de agricultura. Pero hay un tema que efectivamente deberíamos de alguna manera empezar a trabajar. Y aquí les voy a dar algunas cifras y me voy a olvidar de la presentación porque aquí no veo absolutamente nada de lo que está pasando. Miren,
aquí un cambio de mentalidad que de alguna manera nos gustaría que formara parte de esa nueva narrativa es lo siguiente, y esto se lo oí yo primero al ministro Linares y después se lo he oído a algunos otros jerarcas. Aquí vino el ministro de Agricultura de Paraguay. El ministro de Paraguay, digamos, con el pecho inflado, de alguna manera le mandó un mensaje. Paraguay somos 7 millones de personas, producimos alimentos para 60 millones de personas. Mire, empezamos a imponer una métrica interesante para empezar a medir las agriculturas. Con ese comentario hice una tarea, esto es aproximado, esto efectivamente no es exhaustivo, hicimos una tarea con nuestra ayuda, con la ayuda de inteligencia artificial y empezamos a ver, digamos, cuál es la cantidad de alimentos y a cuánta cantidad de personas terminamos atendiendo en el barrio, en todos los vecinos. Brasil son alrededor de 240 millones de personas, 260, produce alimento para 1.000 millones de personas. Costa Rica, que está aquí al lado, son 5 millones de personas, 5 y medio, produce alimento para 10 millones de personas. Honduras, son 10 millones de personas, produce alimento para 22 millones de personas. Argentina, son 46 millones de personas, producen alimento para 400 millones de personas. México, son 140 millones de personas, Gerardo, más o menos, ¿ok? Y producen alimentos también para 460 millones de personas. República Dominicana, fíjense que también estoy cambiando países. República Dominicana, son 12 millones de personas, producen alimentos para 16 millones, ¿ok? Es decir, en el barrio tenemos jugadores de diferente tamaño, tenemos que efectivamente están siendo mucho más que nosotros, y la apuesta fue productiva, mejoras tecnológicas, un sector privado que efectivamente hace lo que tiene que hacer, producir empleo, pero producir también riqueza. Y eso se logra tal vez cambiando un poquito ese discurso y esa narrativa de solo seguridad alimentaria. Panamá tiene la capacidad de producir con los recursos actuales y con graduales mejoras productivas de generar alimento para 22 o 30 millones de personas. Esa es la gran apuesta, Panamá. Esa es la gran apuesta del sector agropecuario. Seguir apostándole a cumplir con nuestras metas nacionales, y esa tal vez es la reflexión final que quisiéramos dejar, es apostarle a seguir produciendo los 2 millones, los alimentos que apenas nos alcanza para atender 2 millones de personas. Esa es la razón por la cual, digamos, somos altamente dependientes de importaciones. Esa es la razón por la que tenemos una balanza alimentaria deficitaria. Esa es la razón por la cual tal vez los productores no están haciendo las inversiones o el sector privado no está haciendo las inversiones importantes que se vienen hacia adelante. Como veo que no prenden luces, voy a seguir conversando. Grandes retos que tenemos en el corto plazo. Bueno, yo había hecho una cosa muy estructurada, pero como vieron ya la rompí completamente. Hay dimensiones desde el punto de vista económico que de alguna manera se pueden mejorar, se pueden corregir, pero que efectivamente forma parte del juego. Hay dimensiones desde el punto de vista ambiental en donde ustedes tienen unas ventajas comparativas muy, pero muy importantes. Nosotros de alguna manera, parte de lo que hemos visto que ha funcionado, está funcionando, sobre todo para medianos y pequeños y para nuevos emprendimientos, es aprovechar lo que mejor tenemos. Y cuando yo le pregunto qué es lo que mejor tiene Panamá, o qué es lo que mejor tiene la agricultura, qué es lo que más tiene, y esto es literal, qué es lo que más existe en la agricultura de Panamá y en todas las agriculturas del trópico, biomasa. El empleo y utilización de esa biomasa es un potencial que no estamos explorando suficientemente. Es por eso que de alguna manera el tema de la bioeconomía es un tema que tenemos que empezar a revisar. Allá sonó la campana. ¿Okay? Es un tema que efectivamente debemos ver. Lo otro, ¿qué nos está pasando? Y aquí sí veo que ya estamos muchos entraditos tenemos más años de los que quisiéramos tener. ¿Okay? Tenemos que generar una nueva. Tenemos que acelerar una nueva generación de líderes. Pero ¿cómo vamos a atraer a estos jóvenes? Con tecnología, con prosperidad, con riqueza. Yo soy agrónomo, créame que a las hijas mías les gusta regar las plantas. Y hay una que cría, hay una que está cultivando suculentas. Pero cada vez que le digo, vámonos para la finca, ni de cuento, se va para la finca y no la culpo.
este es médico, ¿ok? Ni la culpa. ¿Ok? Entonces, en este sentido, de alguna manera, esa nueva generación necesita una oferta efectivamente dinámica y muy, pero muy importante. Y la última lámina que tenía, que efectivamente no la voy a poner, era una cita de Albert Einstein. Apostarle a lo que toda la vida le hemos hecho igual, esperando resultados diferentes, es una locura. Y nos pareciera que efectivamente parte de lo que tiene que ser Panamá es apostarle a nuevas cosas, a nuevos enfoques y cambiar nuestra propia narrativa. No cumplí con lo que me pusieron como condición, pero bueno, de alguna manera por lo menos creo que los entretuvimos un poquito. Esa es la apuesta. ¿Cuál es la meta del sector agrícola Panamá? Esa es la gran pregunta. Muchas gracias, en verdad ha sido un verdadero honor poder presentarnos con ustedes.